Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 9. Voy a dar lectura en estos 9 versículos en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice en esta sección ya del capítulo 4 que nos encontramos en esta serie de exposiciones del libro de Proverbios. Domingo tras domingo estamos estudiando y ahora vamos a estudiar esta sección. Y quiero dar título a lo que dice en el versículo 5, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Hay un precio, hay un costo para adquirir sabiduría. Y el consejo aquí de Salomón es: tú tienes que pagar ese precio, ese costo. Haz el objetivo primario sobre todas las cosas en esta vida. Y eso dice, va a tener beneficios. Te va a honrar, te va a engrandecer, te va a coronar. Entonces el creyente debe adquirir sabiduría, cueste lo que cueste. Y esta sabiduría es la sabiduría de Dios, en Cristo mismo personificado, como lo muestra el Nuevo Testamento. Salomón está desafiando aquí a sus hijos. Salomón tuvo muchos hijos, pero quien él dice que fue también hijo, y su padre fue David. Acabamos de encontrar los dos personajes aconsejándonos, pero Salomón está desafiando a sus hijos a buscar o a perseguir la sabiduría de Dios. Como dije, cueste lo que cueste. Y Salomón es un ejemplo de eso. Cuando Dios le da sabiduría a Salomón, como hemos dicho, él ya era un hombre que había adquirido mucha sabiduría, porque su padre le había transmitido. Y él dice, hablando de su padre, y él me enseñaba y me decía. Aquí la palabra de Dios es presentado de un padre a un hijo. Y nosotros los creyentes tenemos un padre, y ese padre nos dice: oíd en esta mañana. Y ahí viene la enseñanza: oíd, hijos, la enseñanza. Y el que desecha o el que no escucha viene a ser un necio, y también va a cosechar consecuencias, no positivas sino negativas. Oíd. ¿Qué tengo que oír? El conocimiento de Dios. Cada vez que alguien le muestra la palabra de Dios, cada vez que usted se expone a una enseñanza, estamos escuchando. Un padre hablando a su hijo. La sabiduría que Salomón tenía lo aprendió de su padre. De la misma manera nosotros debemos aprender, tomar el ejemplo de aquellos que nos muestran el camino de Cristo. Y al final Salomón fue el hombre más sabio. Tuvo muchos reyes de Israel, pero desde Salomón, en su sabiduría, él fue el más grande. Entonces, que Dios nos abra en esta mañana nuestras mentes, nuestros corazones a escuchar a hombres sabios también. Pero Cristo es un ejemplo. Debemos seguir lo que Él nos ha enseñado. Oíd.
El Nuevo Testamento enfatiza, dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Que lo escuchemos lo que ya está escrito. Entonces adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces el Espíritu Santo ha dejado esta porción para que nosotros podamos considerar lo que nuestro corazón necesita. Parece que aquí hay lo que vemos, yo hacer dos separaciones, versículos 1 hasta el versículo 4, la primera parte, Salomón habla. Pero la parte B del versículo 4 hasta el versículo 9 es David. Hay dos personajes aquí, dos hombres sabios que nos dan consejos sabios. Entonces vamos a empezar con la primera parte. La exhortación de Salomón, versículos 1 hasta el versículo 4. Versículo 1, Salomón pide a sus hijos de tomar la firme determinación para obtener sabiduría de Dios. Un hombre, una mujer de Dios debe estar determinado totalmente a adquirir, hace su meta, hace su objetivo. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estar atento. Y aquí viene, esta es la exhortación de Salomón. Esto es lo que nos dice. Un hombre de Dios debe estar determinado a adquirir sabiduría, a adquirir inteligencia. Y la palabra oír aquí significa escuchar inteligentemente. Eso es oír. No solamente es oír por oír. Dice Santiago, ¿no? Muchos son oidores. Eso no es oír inteligentemente. Muchos son oidores, poco los hacedores. Los hacedores escuchan con diligencia, prestan oído. Entonces, oír aquí significa escuchar inteligentemente para un propósito, o a un nivel de qué, de comprenderlo. Tengo que comprender lo que estoy escuchando y llevarlo a la obediencia. Eso es oír. Y aquí la palabra se traduce el que sigue, y estar atento. Oír y estar atento. Estar atento significa levantar tu oído. Eso es lo que significa estar apto, como decir, ¿no? Hay una ilustración que quiero tomar, tal vez en este momento me recuerdo. Conozco mucho los animales en cuanto a los burros. En donde usted ve un burro y usted camina, el burro gira su oreja para escuchar. Eso es estar atento en el idioma hebreo. Levantar tu oreja al consejo. Entonces, eso es lo que dice el versículo 1. Estad atento para que conozcáis cordura. Y esto en el original es una orden, es imperativo, es un mandamiento que no se puede desechar, sino que debe llevarse a la comprensión de lo que estoy escuchando. Y Salomón aquí como padre quiere que sus hijos lo puedan recibir. Normalmente cuando el padre está falleciendo, todos quieren escuchar perdón, los hijos quieren escuchar al padre, quieren saber cuáles son las últimas palabras del padre. Algunos quieren un bonito discurso, pero yo creo que la mayoría está por ahí de que qué parte me toca a mí, qué parte me va a dar, o qué porción o qué cantidad, pero nadie quiere un consejo sabio. Así que no es eso lo que el Señor quiere. Aquí Salomón, como padre, sus hijos quieren que puedan recibir la sabiduría. ¿Por qué? Porque entre padres e hijos hay una relación. Y Salomón, como hijo, tuvo una relación con su padre David. Él va a decir, versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Entonces hay una comunión, hay una relación de padre e hijo. Por eso el padre instruye a su hijo, llevándolo en lo espiritual. Es así. Dios tiene comunión con nosotros, nosotros tenemos por su espíritu comunión con Él. Estamos en una relación y Dios nos hace conocer. ¿Y cómo se hace conocer? Por medio de su Hijo. El Hijo es la revelación del Padre. ¿Cómo conocemos a Dios que es Espíritu? ¿Cómo lo vemos? Por nuestra fe, pero por medio de su Hijo. Su Hijo nos ha mostrado los atributos del ser divino, porque hay una relación. Y Salomón nunca recibió consejo malo de su padre.
Salomón es un padre ejemplar en todo, incluso amando a su hijo que le quería matar, Absalón. Él lloró al final. David lloraba por sus enemigos, nunca levantó una piedra. Él más bien decía, si el Señor quiere eso, no que sea así. ¿Qué tengo que ver con ustedes, hijos de Sarvia? Su propia familia no tenían el mismo espíritu o corazón del rey David. Nunca David dio un consejo malo a su hijo. Y Dios nunca va a dar un consejo malo a sus hijos. Os doy buena enseñanza, dice. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo. Aquí es que Salomón también da sus consejos a sus hijos para que puedan recibirlo. Y Dios nos da tal instrucción a nosotros. Vamos a leer lo que dice Isaías, versículo 28. Nos hace bien tener estos consejos de la palabra. Isaías 28, versículo 13. ¿Y cómo es el consejo? La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Así viene el consejo de Dios, palabra tras palabra, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea tras línea. Así se nos es transferido. Eso hay que recibirlo como instrucción de nuestro Dios Padre. Aquí Salomón está hablando de parte de Dios. La Escritura dice, toda escritura es útil. Y Salomón está declarando su enseñanza, su instrucción o doctrina. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 11. Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 hasta versículo 11. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, así es nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a darnos consejos sabios para que sus hijos podamos ser sabios, conocimiento o enseñanza, instrucción, doctrina o ley, son palabras similares. Entonces, alguien que es sabio, alguien que es instruido en las doctrinas de Dios, es un hombre sabio. Es lo que dice Proverbios. Y aquí dice, oíd, o sea, alguien está hablando el padre, está hablando el jefe, ¿no? Llamémoslo el jefe de familia, instruyendo sobre los misterios de los cielos. La sabiduría o la inteligencia es un tesoro para nosotros, porque eso nos va a hacer fuertes, eso nos va a hacer sabios, no es algo que se puede desechar. Y aquí, como dije, Salomón hablando a sus hijos, hay una relación algo parental. Tal vez se puede considerar también en nuestro mundo natural. A veces hay hijos que no tienen padres, estos son conocidos como huérfanos, pero hay un padre que siempre les va a tomar y les va a proveer de mejores instrucciones. Quiero leer una porción, vayamos al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La instrucción aquí de los hijos. Pablo dice,
Así como un padre a sus hijos, así nosotros les exhortábamos y les consolábamos. Nosotros en el reino donde estábamos antes no éramos huérfanos, no teníamos un padre, llamémoslo un padre espiritual, y fuimos adoptados. Y una vez adoptados, ahora venimos a ser hijos de Dios. Es la doctrina de la adopción. El libro de Efesios puede abundar con muchos versículos, pero los padres recuerdan siempre a sus hijos los buenos consejos de parte de Dios. Volvamos a Proverbios y vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 15. Nuestro mismo libro, el capítulo 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Los padres tienen que recordarles también si no obedecen. Pero también otra forma para que ellos puedan aprender, o para que el padre no pueda ser avergonzado por sus propios hijos, es que aquí dice la vara y la corrección, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por eso es necesario considerar cada instrucción. Y dice en nuestro texto, y estad atentos, volviendo al versículo 1, estad atentos para que conozcáis cordura, lo que va a servir en la vida. Por eso hay que estar atento, lo que me va a ser útil. Mejor es informarme, a que yo o que usted pueda caminar sin esa información y tropezar. Esto va, dice el texto, estad atentos. Esto significa que vamos a ser informados, vamos a adquirir conocimiento, pero de una comprensión espiritual, ¿no? De una comprensión espiritual. Esto hay que almacenarlo, atesorarlo, como es la palabra en Proverbios, y al final esto nos va a enriquecer. Y ahí, en la parte segunda, yo voy a mencionar los beneficios. Ahora quiero que veamos, aquí hay dos exhortaciones. Versículo 2. Hay dos razones para esta exhortación. Razón número 1. Su doctrina es buena. Versículo 2. Porque os doy buena enseñanza. Muchas versiones de enseñanza lo traducen como doctrina. Es lo mismo. Doctrina es enseñanza. Entonces, la razón para esta exhortación de oír es que su doctrina es buena. Instrucción, enseñanza, doctrina, como usted vea conveniente, significa aquel que entrega el consejo o aquel que está transmitiendo doctrina, es alguien que ha estudiado, es alguien que está preparado, es alguien que ha adquirido, llamémoslo de una manera sistemática, para que también sus hijos puedan dominar lo mismo. El consejo aquí es que la doctrina para nosotros debe ser recibido, pero los padres deben aprender doctrina para que sus hijos puedan aprender doctrina. Y la doctrina concerniente aquí es la sabiduría misma, o sea, Cristo, como muestra el libro de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso está en el Nuevo Testamento. Esto va a contribuir, ¿no?, para aquel que lo reciba, o sea, para las almas. Aquí la doctrina tiene que ver con las enseñanzas de Cristo, con lo que nos transmitieron los profetas, los apóstoles. Estas son las verdades que ellos enseñaron, llamémosle las verdades del Evangelio. Y el texto dice ahí: estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. Dice: no desamparéis mi ley. No desampares la enseñanza, no desampares la doctrina. ¿Y qué doctrina? La doctrina de Cristo. No la desampares, porque muchos se extravían escuchando otro tipo de doctrinas de demonios o doctrinas humanas, huecas y sutilezas, como dice Pablo, consejos de hombres. Dice: no desampares la doctrina.
No, esto no debe ser descuidado. Esto no debe ser renunciado, no debe ser abandonado, no debe haber apostasía en la doctrina, sino debemos mantenerlo y anunciarlo y promulgarlo y cumplirlo. No desampares mi ley, dice el texto. Segunda razón, su doctrina es enseñada. Versículos 3 y 4, la doctrina es enseñada. La parte B del versículo 4 hasta ahí, perdón, la parte A hasta ahí voy a leer. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía. La doctrina es enseñada. Lo que Salomón quería aquí es que sus hijos supieran que la sabiduría de Dios que él había obtenido, ahora le estaba transmitiendo, porque primero su padre lo había enseñado. Dice, y él me enseñaba. Ahora estaba transmitiendo la información que había adquirido cuando Salomón era pequeño. Así que cuando en tu primer amor o los primeros mandamientos o los primeros versículos que has recibido o el discipulado, recuérdate, no lo olvides. Se te ha transmitido como lo esencial, como el ABC del Evangelio. No lo olvides. Y aquí esa doctrina te ha sido comunicada. El versículo 3 es un poco difícil de entender para la mayoría, pero creo que el punto principal es que aquí cuando Salomón está creciendo, su padre y su madre se interesaron por él. ¿Para qué? Para transmitirle, para que Salomón pueda captar la sabiduría de Dios. Porque había un amor paternal, había un amor maternal, pero también había una obediencia de Salomón a recibir la unión de David y Betsabé. De ahí nace Salomón. Produjo 4 hijos. Los 4 hijos están registrados en 1 Crónica 3, versículo 5. Pero yo creo que cuando nace Salomón, voy a mencionar los hijos para ir en orden. Salomón es uno de los hijos. Natán, en la línea davídica o cristológica, como está registrado en Zacarías 12, versículo 2, o Lucas capítulo 3, versículo 31. El tercer hijo es Sobat y cuarto Simea. Estos vienen del fruto de la relación de David y Betsabé, pero aquí habla de Salomón, que él era delicado y único delante de su madre. Ellos como padres se preocuparon por Salomón, se preocuparon. El texto dice, porque yo también fui hijo de mi madre. Hijo de mi padre. Se entiende aquí como padre a quién, a David, ¿no? De quién era el hijo. Y no era el único. Tenía otros hermanos que acabamos de leerlo, pero el sentido que él era un hijo amado, querido, que era amado por encima de los demás. Así también para Salomón, Dios fue su Padre celestial. Voy a dar lectura lo que dice segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. El Padre celestial de Salomón era Dios. Él fue amado por el Señor, dice este pasaje. Una adopción espiritual, lo que hace un momento atrás expliqué. Los 4 hijos que le nacieron a David y Betsabé vivieron en Jerusalén, pero Salomón estuvo cerca de ellos y siempre era tratado de manera especial por sus padres. Dice, delicado y único delante de mi madre. Eso dice en nuestro texto, delicado y único. Su madre aquí es Betsabé. Él tenía un afecto, llamémosle, muy cercano, afectuoso, ¿no? a la edad de pequeño. Eso es lo que podemos describir. Y le fue transmitiendo también sabiduría.
que dice Proverbios 31, versículo 1 de ella. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces hay que escuchar a los padres. Y aquí la lectura es para los hijos de mi madre, porque Betsabé tuvo más hijos. 1 Crónicas, capítulo 3, versículo 5. Entonces, ambas vistas, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, o los consejos debe ser considerado. Y me enseñaba y me decía, dice el versículo 4, la parte A. Y me enseñaba y me decía, ¿qué le enseñaba? Aquí en el hebreo esto es singular y está restringido para el padre. Entonces, no hablemos de Salomón. Él enseñó cuando era muy pequeño y le dio instrucciones ya también cuando era mayor, incluso antes de su propia muerte. Dice Primera de Crónicas, capítulo 28. Voy a dar lectura, versículo 8. Incluso antes de su muerte siguió David instruyendo a su propio hijo. Versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejáis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Él le enseñó también varios salmos. Acuérdense eso. Lo que mencionamos, masquil, ¿no? En la serie de los salmos, significa enseñanza, instrucción. Le enseñó también salmos. Y las palabras de sabiduría aquí deben retumbar nuestros oídos. Es lo que pasaba con Salomón, y por eso fue sabio. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le entregó a un hijo para que pueda transmitirle también todo. Ahora en la segunda parte, versículo B, ¿no? La parte B del versículo 4 hasta el versículo 9, vamos a ver aquí las enseñanzas ahora de David. Primero, como mencioné, tiene que ver en relación a Salomón. Y ahora quiero que veamos, ¿no? De manera rápida, y ya estoy con el tiempo, la parte final, las enseñanzas de David. Ya no lo voy a leer por el tiempo, pero empieza diciendo, retenga tu corazón mis razones. Pero aconseja, versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No solo sabiduría y comprensión moral, no solamente con relación a los términos o conceptos políticos, sino también en lo espiritual o lo evangélico en relación a Cristo y el conocimiento de Él. Y la palabra clave en esta sección final, versículo 5, o el verbo aquí, obtener o adquirir, ¿no? Adquiere 2 veces en el versículo 5 y 3 veces en el versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere, y sobre todas tus posiciones adquiere. Este verbo es muy particular. Significa comprar, ¿no? Comprar. Es lo que David está enfatizando a su hijo, sin importar el costo, sin importar el sacrificio, entregándose a ese objetivo, adquiere sabiduría. Como al comienzo empecé, un hijo de Dios va a tomar la determinación, cueste lo que cueste, de adquirir la sabiduría de Dios. De aquí hay 8 cargos y 7 beneficios. Los voy a enumerar nada más ya para finalizar. Hay 8 cargos y 7 beneficios que David da a Salomón. Primero, retenga constantemente mis palabras. La parte B, ¿no? De nuestro texto, del versículo 4. Ese es lo primero, retenga constantemente mis palabras. Segundo cargo, constantemente guarde los mandamientos de Dios. Hay versículo 4, ¿no? Usted puede ver, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5, ser diestro en la sabiduría de Dios. Adquiere. Ser apto, capaz, hábil. Eso significa ser diestro.
La parte del versículo 5, adquirir un entendimiento profundo de la sabiduría de Dios. La parte C del versículo 5, no te desvíes del objetivo de obtener la sabiduría de Dios. Dice, no te olvides, el texto, no te olvides, o sea, no te desvíes. Si estás persiguiendo, ¿no?, tras tu objetivo, no te desvíes. Y la parte D del versículo 5 habla ahí, creo más claramente, no vayas en una dirección incorrecta. Dice el texto ahí, de las razones de mi boca, no te apartes, no te apartes. Ahora vayamos al versículo 7, la parte A, paga cualquier precio para obtener la sabiduría de Dios. La sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El hombre está muy afanado, muy preocupado por adquirir todo menos sabiduría. El texto dice, paga cualquier precio por obtener la sabiduría de Dios. La parte B, pague cualquier precio para obtener la comprensión de Dios. Eso es. Ahora voy a enumerar los 7 beneficios que David le da a Salomón. Con eso finalizamos. Primer beneficio, volvemos al versículo 4, la parte D. La persona que persigue esto va a recibir algo, y aquí es vida. La persona que persigue esto vivirá, versículo 4, la parte final, es un beneficio que David le está diciendo a Salomón. Si tú recibes, si tú prestas oído, estás atento, vas a recibir vida. Vamos al versículo 6, la parte A, otro beneficio. La persona que no abandona la sabiduría de Dios estará protegido. Es lo que dice el versículo 6, dice, y ella te guardará. Y ella te guardará. Otro beneficio, o tercer beneficio, la persona, quiero leer primero para que podamos comprender. Ámala y te conservará. En otras palabras, va a preservar la sabiduría a la persona. Versículo 8. Otro beneficio, cuarto beneficio, va a promover a la persona que exalta la sabiduría. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. En otras palabras, la sabiduría te va a honrar, te va a promover. Quinto beneficio, versículo 8, la parte B, ella te honrará. Y aquí el beneficio es, se honrará a la persona que abraza la sabiduría. Sexto beneficio, la persona que adquiere sabiduría demostrará bellamente la gracia de Dios. ¿No es lo que vemos en la parte A del versículo 9? Y para finalizar, el último beneficio, versículo 9, la parte B. Estoy leyendo. La persona que obtiene la sabiduría de Dios será eternamente gloriosa. Nada más, si fuéramos uno por uno, abarcaría tal vez un poco para explicar, pero te he mencionado aquí las cargas, las responsabilidades que tenemos, pero también los beneficios que recibimos. Dice al final, adorno de gracia dará a tu cabeza, así termina el versículo 9, adorno de gracia, lo cual se entiende de gloria y felicidad, ¿no?, eterna. Acá es llamado como corona. Eso tiene que ver con lo que antiguamente se entendía como una insignia de una dignidad real, que pertenecen a los que eran reyes, a los que eran sacerdotes para Dios, o a los que conquistaban, pero también a aquellos que somos más vencedores por medio de Cristo, como una recompensa de nuestra diligencia y fidelidad, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ahí como es citado como corona de vida, una corona de justicia incorruptible, que nunca desaparece, que nunca se desvanece, una corona de gloria, va a ser adorno de gracia a tu cabeza. Esto lo van a recibir ¿quiénes? Los santos. ¿Cuándo? En el cielo.
un alma, un cuerpo. Ellos se van a parecer como a Cristo en su gloria y serán coronados de honor, serán revestidos y rodeados por los santos y los justos ahí. Ella, dice aquí, te acercará, corona de hermosura te entregará. Eso va a ser por haber escuchado todo lo que el Señor nos ha transmitido. Cuando piensas en estos beneficios, ¿no es hermoso? Cuando piensas que esto Dios te ofrece: vida, protección, preservación, honra, belleza, gloria. Salomón esto hizo su principal objetivo. Y tú no puedes esto desechar. Presta atención al consejo de Salomón, de David, como de un padre a hijo. Entonces, aquellos que amamos la sabiduría, debemos levantar nuestra voz, levantar nuestros oídos para aprender, para escuchar. Y aquí no solamente es suficiente también obtener como consejo, ¿no? O ya como exhortación final, sino debemos usar tal conocimiento, tal sabiduría y caminar en los caminos de Dios. Recibirlo con fe, tomar la instrucción, y de esta manera nos enseña David, nos enseña Salomón y nos enseña el Señor Jesucristo, aquí personificado como sabiduría. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu instrucción. Señor, tú eres el Dios que se ha placido en revelarse. Nosotros hemos conocido a aquel que se hizo carne y anduvo entre nosotros. Gracias por sus caminos, por sus consejos, que todos son muy buenos para nuestras vidas, para aquellos, Señor, que te seguimos. Te rogamos, Señor, que no podamos ser necios en desechar, sino sabios. Adquirir, como nos llama en esta mañana tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. En Jesucristo te pedimos esto. Amén.